Ya listo, ya estamos en live. Y bueno, vamos a dejar unos momentitos a que la gente se empiece a conectar. En el Inter, en lo que empezamos a tener conexión, eh, me gustaría irlos presentando, porque estas generalmente tenemos muy poquito tiempo para muchos de los temas que se quieren abarcar. Y después la gente empieza este, a ver la repetición y ahí, bueno, pueden ver las presentaciones. Entonces, vamos a empezar con Fernando Todd. Fer, ¿puedes contarnos un poquito de tu experiencia? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Sí, muchísimas gracias, Grace. Gracias por la invitación. Creo que es oportuno felicitarte por tocar estos temas tan importantes y que en estos tiempos que vivimos creo que cobran una mayor importancia. También me da mucho gusto compartir este espacio con Jesús y con Carlos, que tienen una experiencia en este tema también muy grande. Yo soy abogado desde hace 20 años, tengo alrededor de 10, 11 años trabajando específicamente con empresas familiares. Junto con otras personas creamos el Centro Mexicano de la Familia Empresaria, en donde nos encargamos de difundir las mejores prácticas y de tratar de darle a conocer a la gente cómo puede gestionarse una empresa familiar, porque hay muchísimos problemas que pueden surgir y esto impide principalmente dos cosas: una terza sucesión generacional y la sucesión patrimonial. Con esto se pierden muchísimos empleos, muchísimas empresas y se puede hacer problemas en la familia, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar. Perfecto. Carlos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer. Ahora, Carlos, si nos puedes platicar un poquito de tu experiencia, qué es lo que tú haces y tu experiencia, sobre todo, pues, en este tema de empresas familiares. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto poder estar aquí contigo, también con Fernando, con Jesús. El tema de empresas familiares es algo que me gusta, que me apasiona desde hace muchos años. Yo estudio mercadotecnia, después hago una maestría en administración con enfoque en empresas familiares. Surjo de una empresa familiar y ya llevo más de 10 años atendiendo temas de empresa familiar. Algo que a mí en lo personal me gusta es poder desarrollar herramientas para facilitar que las familias se mantengan unidas y que el negocio sea rentable. Llevo ya 5 años dirigiendo la zona de emprendimiento innovador del TEC de Monterrey en Campus Toluca. Muchísimo, Carlos, muchísimas gracias y gracias por estar aquí y compartir todo lo que sabes. Y Jesús, cuéntanos ahora un poquito de ti, de tu experiencia sobre el tema de las empresas familiares, para ya empezarnos a adentrar en materia. Claro que sí, Grace. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Agradecerle también a Carlos y a Fernando. Yo creo que va a ser algo bien interesante. Bueno, como ya se podrán ver y mis canas no dejan mentir, ya tengo un buen de tiempo dedicado yo al tema empresarial. Básicamente, yo creo que un poco antes del año 2000, o pongámosle por ahí del año 2000, empiezo realmente a meterme en lo que son las empresas. ¿Te trabó? Sí. Ok, hoy no. No, de verdad. A ver, bueno, si no, ahorita que regrese. ¿Ya está regresando? Ya se está desconectó. regresando. Okay. Ni Te modo. congelaste. Sí. Quedaste como... Ok. Bueno, me voy a apurar para que no suceda de nuevo. No, lo que sucede es que por ahí del año 2000 les digo que me empiezo a trabajar en compañía de una serie. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ah, ok. De una serie de Se volvió a trabar. Ok. Bueno. Ay, ahí está. Ahí estás, Jesús. Ok, a ver, déjame nada más intentar una cosa rápido, porque no vaya a ser que sea mi internet el que...
Si no, bueno, en lo que Jesús checa estos temas técnicos, la verdad es que quiero agradecer a Verónica Ortiz, que no sé si nos está escuchando, porque gracias a Verónica Ortiz que nos escribió a Empowering Grace, ella nos sugirió este tema, porque dijo, para mí ha sido como un reto, algo que me gustaría aprender más, y ha seguido varios temas que hemos tratado en los webinars, y ella fue la que nos sugirió llevar esto, y al meternos como más al tema, pues nos damos cuenta que el 90% de las empresas en México son familiares y todas las que están cotizando en bolsa vienen de familia, ¿no? Entonces, no es un tema menor en nuestro país este esquema de empresas familiares. Definitivamente, muchas veces se nos fue Jesus Christ. Bueno, definitivamente muchas veces minimizamos como pensamos que es lo mismo, ¿no? Y yo, sinceramente, que he tenido amigos que trabajan con sus familias, ¿no? Inclusive en mi propia familia, se puede haber muchos problemas, puede haber muchos temas, o sea, puedes, pues sí, romper tu esquema familiar a partir de un mal negocio o un mal acuerdo, ¿no? Que es algo que ustedes nos van a contar más para ver cómo se puede evitar. Aquí está Vero Ortiz, nos está viendo. Y bueno, Vero, pues aquí todas tus preguntas para que tienes a los super mega expertos para ti y para todos, para que les pregunten. Entonces, dicho esto, en lo que regresa Jesús, vamos a comenzar con la primera pregunta, que la primera pregunta viene un poquito más de entender cuál es la diferencia, ¿no? Y la característica entre una empresa tradicional y una empresa familiar. ¿Cuándo es cuando ya caemos en una empresa familiar, por así decirlo? Y no sé, Carlos, si nos pudieras empezar como... Espérame, ahí está. Jesús, ahorita regreso contigo. Nada más No, vamos te a empezar con la pregunta de características entre empresas familiares y tradicionales. Y Carlos, no sé si nos puedas ir iluminando en este tema. Sí, claro. Mira, es algo, el tema de la empresa familiar es algo que a mí me apasiona y me encanta, porque si las empresas son la base de la economía y la familia es la base de la sociedad, si nosotros trabajamos en ellas, podremos lograr grandes cambios en todo lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro país. Y el tema de empresa familiar, como bien comentas, no es pequeño. De hecho, es la gran mayoría de empresas que nos encontramos. Pero también hay muchos tabús, hay muchas cosas que de repente pensamos cuando hablamos de una empresa familiar. Muchas veces hablamos de empresa familiar y pensamos que es algo pequeño, que hay peleas, que es enojo, que hay confusión, que está desorganizada, que es algo informal, que genera estrés e incluso muchas veces desconfianza. Hay ciertas personas que incluso dicen, no, es que mi empresa no es familiar, ya dejé de ser familiar, cuando te das cuenta que cuentan con todos los elementos de una empresa familiar. Retomar el tema de empresa familiar es clave porque una empresa familiar también tiene muchísimas cosas buenas, que es el sentido de pertenencia, armonía, lealtad, sinergia, unión, comunicación, trabajo, compromiso y N cantidad de cosas que incluso empresas que no son familiares buscan emularlo, derivado de las grandes ventajas que esto genera en la cultura de la organización, en la productividad de la misma y en la sinergia que se puede generar entre las personas. Una empresa tradicional tiene dos sistemas, la propiedad y la empresa. La propiedad te da poder, la empresa te genera dinero. Si yo soy dueño de esto, al yo ser el dueño, hago con esto lo que yo quiera, ¿no? Y si soy dueño de una empresa, entonces yo esperaría recibir ciertos beneficios. Y eso lo vemos de una manera muy clara, ¿no? Comentaste hace un momento empresas que cotizan en bolsa. Hay alguienes que son propietarios. Yo puedo ser propietario, puedo tener acciones de una empresa que está cotizando en bolsa, pero eso no implica que yo necesariamente esté trabajando en ella, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo hay ciertas variantes dentro de estos sistemas, dentro de estas formas. Una empresa familiar es una organización que está controlada y que está operada normalmente por miembros de una familia. Y es ahí donde comienza la diferencia, ¿no? Entonces, no nada más controlan, no nada más operan, sino hay un factor familiar, un factor emocional
que se integra dentro de estos sistemas que tradicionalmente se ven en una empresa. La principal diferencia, aunque sea una visión romántica, es que son empresas que tienen corazón, ¿no? Son empresas donde los sentimientos están normalmente involucrados y donde el patrimonio y el bienestar de una familia suele depender de ese negocio en el que se está involucrado. Una parte que a mí me gusta mucho mencionar, si bien hablamos de estas empresas con corazón, es que ese corazón no es de una única persona, sino es de todos los miembros que están involucrados en esto. Y esa concepción de dejar de pensar en la empresa personal, donde solo yo soy el dueño y se toman las decisiones que yo quiero, y empezar a pensar en que es un conjunto, que somos un equipo, que somos un conjunto de personas que debemos de encontrar sinergia para llegar a un fin, es donde empezamos a entender que el ser empresa familiar nos puede traer muchos beneficios. Es complicado, ¿no? Hablamos de poder, dinero y amor, ¿no? ¡Ay! Entonces, me han contado que muchas de las telenovelas, ¿no? Y películas ¿Se pues, basan en eso? hablan de esto, ¿no? Y es Correcto. interesante porque pues, la realidad supera la ficción, ¿no? En muchos de estos casos. Bueno, justo acaba de salir como una serie, ¿no? Ahí de Tequila, eh, que habla de este tema de cómo una familia y todo lo que pasa dentro, y bueno, buenísima la serie. Dicen que hace alusión a una familia conocida tequilera, no me consta, pero me parece es como, ¿cómo se llama la serie? No sé si, ay, no me acuerdo, pero es una serie que está en Netflix que es de Pero la verdad es que han sido muchas y a lo largo de la historia es un tema bastante interesante, ¿no? Y mucho surge de pues, la confusión, la mezcla de intereses, la mezcla de prioridades que llega a haber entre el ser socio de una organización, el ser empleado, el ser miembro de la familia, y que si no hay claridad sobre estos temas, es donde se pone divertida la cosa, ¿no? Es bien, bien interesante. Carlos, y nada más por curiosa, ¿no? ¿Qué es más fácil controlar, ¿no? Hablando como con estas características y definiciones que nos das, ¿qué es más fácil controlar cuando estás trabajando? ¿Una empresa tradicional donde todos son desconocidos y no hay ese corazón de familia? O una empresa familiar. Normalmente una empresa tradicional, porque las reglas en la parte de la propiedad y en la parte de la empresa son muy claras, ¿no? Entonces, tú constituyes una empresa, ¿no? La das de alta en Hacienda y en todas las cosas que se requieren, cumples con los reglamentos legales para que esta funcione y hay una legislación, está claro lo que debes de hacer al respecto. Tienes una empresa y es lo mismo, todo está claro, ¿no? Los números no mienten, la contabilidad, las matemáticas, todo a final de cuentas es claro. Sin embargo, en la familia no hay una única forma de llevar a cabo las cosas. Y es ahí donde podemos sacar lo mejor, pero también podemos sacar lo peor. Y el reto es buscar equilibrar cada uno de estos puntos. Algo que a mí me gusta ver es, por naturaleza, un poquito la propiedad, el poder y el dinero suelen ser un poquito egoístas, ¿no? Yo quiero más poder, yo quiero más dinero. Y es bueno tener poder y es muy bueno tener dinero y la mayor cantidad que se pueda. En ningún momento estoy en contra de eso. Pero en definitiva, la familia debería de ser ese soporte. La familia es compartir. Entonces, si nosotros vemos a la familia como la base, si tomamos los valores de la familia y empezamos a compartir las cosas, podemos empezar a generar grandes cambios y grandes beneficios que surgen de este soporte que hablamos de la familia. Es trabajar en un equipo, fomentar la competitividad, el crecimiento, pensar en el largo plazo, centrarse en la generación de valor, es la clave de la empresa familiar. Digo, todas lo deberían de hacer, pero las empresas familiares pues tienen esa ventaja de que tienen un incentivo extra para hacer bien las cosas y para pensar en el largo plazo. Entonces, es más complicado quizá alinearlas porque no hay reglas claras normalmente dentro de la empresa familiar y de eso hablarán un poquito más también Fernando y Jesús.
y es algo que se necesita, ¿no? Es cómo empiezas tú a tener ese soporte de la familia, cómo generas bienestar a través de esa empresa en la que tú estás colaborando. Gracias, Carlos. Ok, bueno, y ahora aprovecho, Jesús, para hacerte a ti la siguiente pregunta y aprovecho para que me puedas contar un poquito, nos puedas contar a todos, espérame un segundito, de ti, y sobre, bueno, sobre tu experiencia, que nos decías que tienes mucho tiempo en esto del tema de la familia, y también que nos puedas contar un poquito sobre el protocolo familiar versus un protocolo de accionistas y cómo podemos crear esta sucesión, porque esto es importante, ¿no? Cuando hay varios hermanos y uno medio trabaja y otro no y otro sí, y bueno, la verdad es que me parece un mega reto porque de por sí hay, o sea, siento que hay muchos egos, sentimientos encontrados, hay mucho sentimiento en una empresa familiar, creo, ¿no? Entonces, a mí me parece complicadísimo, pero quiero escuchar de ustedes todo esto del protocolo y la sucesión porque me parece interesantísimo. Entonces, Jesús, te escuchamos. Claro, gracias. Espero que ahora sí me vayan a escuchar bien. Ojalá. Sí, ojalá. Bueno, te comentaba que yo inicié más o menos en el año 2000. Fue un accidente realmente. Me invitaron a participar en un centro que se llamaba Centro Panamericano de Investigación e Innovación, que se conocía como CEPI, era parte del IPADE y parte de la Universidad Panamericana, para que les ayudara, junto con otros consultores, a formar lo que en ese entonces era una aceleradora que estaba orientada evidentemente a la familia, al negocio familiar. Entonces, así empezamos. Realmente llegué sin mucho conocimiento, porque yo venía del sector privado totalmente, y afortunadamente hubo buenos mentores allá adentro, personas de formación también del IPADE, que ya tenían experiencia. Me tocó participar con algunos de ellos, recibir mucha información de ellos, que me fueron formando. Y empezamos a platicar ya de temas más familiares, llevando una aceleración de negocio, pero con el lado, no sé si ustedes lo saben, pero la UP maneja muchos valores desde el punto de vista familiar, y por ahí fue la entrada que buscamos. Entonces ya de ahí, pues ya te estoy hablando de casi, bueno, ya quitamos el casi, ya son 20 años, y entonces en el Inter pues fui haciendo esta labor de trabajar con empresas familiares desde ese entonces, ¿no? No existía todavía mucho de lo que hoy conocemos y hoy tenemos en conocimiento, como es este tema del gobierno familiar o los protocolos y todo esto, ¿no? Era más un tema, como tú bien lo manejaste, de sentimientos, de cómo podíamos manejar esos sentimientos familiares y transformarlos en algo que generara valor, ¿no? Las buenas ideas de un emprendedor, tú te dedicas a eso, son fundamentales, pero ya una vez que arrancaste, si no tienes sustento, y me refiero a sustento en términos de valores o en términos de si lo hiciste con tu familia, que tu familia participe, cómo va a participar y todo eso, a la larga eso puede ser un desorden. O sea, a lo mejor cuando estamos hablando de una empresa que está arrancando, probablemente estos temas hasta le resulten fuera de lugar, ¿no? Pero conforme van avanzando, van tomando mucho sentido. Yo te quería compartir aquí, por ejemplo, que tengo un dato, ¿no? Y seguramente mis compañeros igual lo tienen, que 40% de las empresas, es decir, 4 de cada 10 empresas, logran pasar los 10 años de vida. 4 de cada 10. Y si de ahí nos ponemos, 0.8 de cada 10 logran pasar los 30 o 40 años de vida. Wow. Sí. Y digo, esto puede ser causado no porque se lleven muy bien en la familia o porque tengan conflictos o lo que sea. Puede haber causas de todas las que tú me digas. El tema aquí importante, básicamente, es que sí hay una medición que sacó una empresa, una secretaría en Canadá de comercio, que dice que, según a nivel mundial en su estudio, que el 60% de las empresas que fracasan en el mundo, fracasan por relaciones familiares no equilibradas, ¿no? Entonces, eso ya nos da otro contexto, ya nos dice, oye, la empresa familiar, por supuesto que es generadora, tú bien lo pusiste ahí, 75, 80% de las empresas en México son familiares, son el sustento de la economía básicamente, son más del 50% del Producto Interno Bruto, en fin, muchos datos así interesantes. Y
Y a veces nos ponemos o nos olvidamos como empresarios familiares que necesitamos profesionalizarnos y necesitamos institucionalizarnos, ¿no? Profesionalizar es, nada más para que un poquito entendamos el concepto de la profesionalización, se trata simple y sencillamente de tomar lo que hizo el fundador del negocio, que lo hizo con mucha visión, pero con mucho estómago y mucho, llamémosle empuje, y transformarlo en algo que se llama procesos que se pueden repetir, repetibles y que generan valor. En ese momento empiezas a profesionalizar y de ahí ya puedes llegar a temas de institucionalización, etc. Bueno, concretamente en esto del protocolo, el protocolo es un acuerdo, en realidad es un documento, el protocolo familiar, tanto el familiar como el de accionistas, es un documento de buenas intenciones, donde todos los miembros de la familia, en el caso familiar, se ponen de acuerdo sobre cómo quieren que se normalice o se regule la empresa, cuidando algo que nos comentaba Carlos, ¿no? La empresa familiar, a diferencia de la empresa como la conocemos, no familiar, la empresa no familiar, acuérdate que tiene propiedad y tiene empleados, ¿no? La empresa propiamente dicha y accionistas. Y aquí estamos hablando del factor adicional que es la familia. Entonces, cuando ya le metemos el factor adicional que es la familia, entonces ya hablamos de la empresa familiar. Y en el caso del protocolo, es básicamente poner de acuerdo a la familia, tanto a la familia que es accionista, como a la familia que no es accionista, pero que participa de las bondades de la empresa familiar. Entonces, de lo que se trata, simple y llanamente, te lo digo así, es de llegar a acuerdos, los mejores que se puedan, para uno, evitar conflictos en el corto, mediano y largo plazo, y buscar la armonía familiar. Eso es básicamente, ahora, si eso lo trasladamos a una empresa, lo que van a hacer los accionistas con esto es exactamente igual, poner las bases muy claras de cómo debe de manejarse la empresa, cómo ellos perciban la empresa, desde el punto de vista de visión, planeación estratégica, todo lo que tú gustes, cómo debe de estar normada la empresa para garantizar los resultados que ellos requieren como dueños de la empresa, o en su caso, cuando es una empresa que ya no es familiar, los directores que tienen que darle resultados a los accionistas. Pero en la empresa familiar el diferencial es que los accionistas, dueños, también operan. Digamos, por ahí viene el gran truco de este asunto. Y entonces el saber cómo mediar la familia y la empresa, porque créeme, se llevan los temas de la empresa a la familia, claro. Y las comidas del domingo se convierten en unos consejos familiares brutales, y sí, o sea, ahí acaban hablando del tema de la empresa, y después en la empresa acaban hablando de los temas familiares. Entonces, este protocolo lo que nos ayuda es a diferenciar muy, muy bien. Son temas varios, temas que van desde por qué lo hicieron, temas que van desde la visión, desde la misión, temas que van definitivamente orientados a si quiero que familiares trabajen en la empresa, si no quiero, cómo remunerarlos, si quiero en algún momento dado invitar a otros terceros interesados, accionistas que no sean familias. Todo ese tipo de temas se tienen que platicar, por eso yo te decía que son conversaciones muy de fondo, estos son temas muy reflexivos, no puedes llegar y decir, a ver, el primer punto vamos a hablar de esto. No, porque hay mucho sentimiento, como tú bien lo decías, ¿no? Justo ahorita que hablas del sentimiento, me gustaría poner la pregunta de Verónica Ortiz, que es quien nos pidió el seminario también junto con Simi, que por si nos estás escuchando, Simi, quiero ver tus preguntas por ahí. Pero ella lo que pregunta es, ¿cuáles podrían ser las etapas de transición? Soy la única de la familia en la empresa de casi 40 años de historia. ¿Cómo hablar sobre la transición con el fundador de una forma amable sin herir sus susceptibilidades, siendo que debo verlo como mi padre? Nuestro giro es en el sector industrial. ¿Qué le recomendarían todos a Vero, ¿no? Que cuando se tiene que hablar, ¿no? En tema de transición, ¿no? Porque yo creo que sí es un tema complicado, como tú ahorita decías, Jesús, el domingo es mi papá, pero el lunes es mi jefe, pero ¿cómo le pido un sueldo extra? O sea, yo creo que sí hay mucho, no sé, yo lo veo complicadísimo, la verdad, porque yo, o sea, me dedico 100% a emprendimiento y en sí el tema del emprendimiento lleva muchísimos retos y inclusive yo para decir, tengo que escoger socios,
La verdad es, al momento de escoger socios es como quién me complementa, cómo lo hacen, qué me dan, pero cuando es familia y te toca porque te toca, ¿no? No tienes este tema de decir, no quiero ser sociedad contigo porque no me estás complementando de la manera que yo quiero o así, sino simplemente pues soy tu papá, ¿no? Y te toca hacer esto, y aunque seamos iguales de carácter y aunque que yo lo veo durísimo, de verdad, siento que es algo muy complicado. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en estos casos para no herir sus susceptibilidades, pero sí llegar a una profesionalización lo más rápido posible? Porque yo, sin haber trabajado nunca en una empresa familiar, creo que todo lo que vaya por escrito, lo mejor, ¿no? Y sobre todo cuando es familia, no es tú me dijiste, yo te dije, sino aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ¿no? Vamos al papel, vamos al papel. No, no sé, a lo mejor estoy mal, pero ¿qué piensas tú sobre el tema? Bueno, rápidamente para dejar hablar también a mis compañeros en ese sentido. Mira, yo lo que te digo es que normalmente, bueno, en la experiencia que yo tengo, tiene que haber el deseo. Probablemente esa sea la parte más importante de todo esto. Hay que entender una cuestión. Cuando tú eres el dueño de la empresa, y estamos hablando de una empresa como en este caso que tiene 40 años ya funcionando, quiere decir que la persona no solamente tuvo su bebé, sino lo vio crecer, lo alimentó y ahora es un bebesote o un hombre, ¿no? Su empresa. Y es muy difícil, si yo no estoy convencido, yo dueño, de que debe de haber un cambio generacional, es muy difícil que los hijos impulsen el cambio generacional si el papá no quiere. Sí ha sucedido, o sea, sí sucede, pero lo ideal sería que el papá se dé cuenta, o que el padre se dé cuenta, que hay momentos en los que tiene que empezar a migrar esa sucesión al familiar que hayan escogido, de la forma en que lo hayan escogido. Hay formas para hacerlo, pero bueno, vamos a pensar que ya existe el candidato, ya está ese sucesor, lo tienen que preparar, pero el primero que tiene que estar comprometido con el cambio, evidentemente, es el fundador. Porque si el fundador no quiere, ¿tú qué crees que va a pasar? Pues que va a ser el primero que va a meter el pie. Claro, ¿No? claro. Entonces, digo, ese es mi punto de vista. A ver, no sé, mis compañeros que comentan, ¿no? Ok, pues pienso que sí, pensaría que hay que hacer como, o sea, lo que tú dices en tema de profesionalización, o sea, yo siendo externa y sin ser para nada experta en tema de empresas familiares, creo que si me tocaría trabajar con familia, lo primero que empezaría a hacer es tratar de escribir de cómo nos vamos a organizar, división de funciones, o sea, dejarlo como lo más clarito Claro. posible. Así, ¿cuál es tu función de puesto? ¿No? Y si nada más vas a cobrar utilidad, pues tu función es cobrar utilidad hasta tanto tal día. Antes no me llames, por favor, o no me hables para ese tema porque ya aquí está establecido. O sea, y bueno, me parece que, o sea, parte de la familia para tratar y díganme si estoy incorrecta cualquiera de los tres, sería eh, tratar de ser lo más objetivos posibles, o sea, tratando de hacer un poquito de lado el tema del amoroso, ¿no? Sino, a ver, ¿qué le conviene a la empresa? ¿No? O sea, y qué es lo que necesitamos, a quiénes necesitamos, cómo lo necesitamos, y a partir de ahí empezar a generar los protocolos, ¿no? No podría ser así, o eso es muy difícil, es utópico. Fernando, tú, que empezaría ya justamente con la tercera pregunta, que es sobre la profesionalización, justamente, cómo se arma este consejo familiar y justamente cómo podemos empezar a hacer estos acuerdos desde inicio Claro, para, para evitar estas comidas familiares de cena de negros tan y, es, complicadas, ¿verdad? y Este, poder, este, pues, pues, pues mejorar, o sea, ir todos hacia adelante, pero realmente como una empresa funcional y de largo alcance y no que por rabietas pues se quede en quiebra, ¿no? Así es, Grace. Fíjate, he estado muy atento a la plática tanto de Carlos como de Jesús. Yo creo que dicen cosas muy ciertas y las empresas familiares son eso, es un ente que muchas veces el mismo dueño no sabe que es una empresa familiar o no lo quiere ver o incluso lo puede ver como algo peyorativo. O sea, mi empresa no es una empresa familiar. A mí me han dicho en el Centro Mexicano de la Familia Empresaria, hicimos alguna ocasión una encuesta
con las empresas y no se sienten reflejadas como empresa familiar, a pesar de que la gestión y la propiedad está en manos de una o más familias. Me acuerdo una persona que incluso nos dijo, yo no tengo una empresa familiar, yo tengo una SADCB. Ah, ok. Estamos como que perdiendo un poquito, y es que la familia y los fundadores meten tanto cariño y tanto esfuerzo y tanta pasión en echar a andar un proyecto, que como el caso de Verónica Ortiz, que nos dice, tenemos una empresa de 40 años, mi papá tiene 72 años, yo estoy entrando a la empresa, estoy trabajando en la institucionalización, pero ¿cómo le digo que me la pase? Yo creo que tenemos que partir del hecho de que la institucionalización y la sucesión debe ser un proceso, no es un evento de un día de pícale al botón y ya te entrego el control. Como muy bien dice Jesús, esto es algo también de convencimiento. Y entonces ahorita estamos parados en la posibilidad de que se nos está abriendo la nueva normalidad y que nosotros podemos inventarla y podemos crearla y podemos hacer del futuro lo que nosotros queramos. Y entonces esto nos puede permitir sentarnos con la familia, entender que el mundo está cambiando. Vienen muchísimos cambios a nivel industrial, a nivel de tecnología, a nivel digital. Las empresas se tienen que transformar tanto en la operación como en la dirección. Y obviamente esto va a impactar a todos los miembros de la familia, porque vienen transformaciones brutales. Y entonces tenemos que reevaluarnos y decir cuáles van a ser las reglas que vamos a poner en un protocolo familiar para saber cómo vamos a relacionar la familia con la empresa, ¿sí? Y partiendo de estos acuerdos, que son como cuando el domingo te juntas con tu familia y sacas el tablero del turista o del Monopoly, ¿sí? Y dices, a ver, ¿cuántos billetes verdes tengo que repartir? ¿Cuántos naranjas? ¿Cuántos azules? ¿Y cuántas vueltas le tengo que dar al tablero antes de poder comprar un país? ¿Y cuántos países antes de comprar una casa? ¿Y cuántas casas antes de comprar un hotel? Estas reglas, siempre que jugamos al turista, por más que sepamos jugar o pensemos que sabemos jugar, tenemos que revisarlas y tenemos que volverlas a leer. Y entonces eso es el protocolo familiar. Y del protocolo familiar vamos a encontrar cuál es la visión y la misión de nosotros como familia empresaria y cómo queremos dirigir nuestras empresas y cómo queremos proyectar nuevos emprendimientos que originen una transformación del decir, tenemos una empresa familiar a tenemos o somos una familia empresaria, ¿sí? Y ya que tenemos este marco de referencia que es el protocolo familiar, vamos a descolgar dos órganos de administración o de gobierno, ¿sí? Por un lado, el Consejo Familiar, que va a atender las cuestiones que involucren a la familia con el patrimonio, ¿sí? Y la dirección de las empresas. Y por el otro lado, un consejo de administración que dirija el rumbo de las empresas, ¿sí? Para migrar del modelo del administrador único o el hombre orquesta o el fundador, que es el que tiene la agenda donde están los proveedores y los clientes y que todo tiene que pasar por el escritorio del fundador, a empezar a saber delegar. Lo que yo hablo con los clientes es que tenemos que irnos a 4 pilares fundamentales. Uno, el organízate, ¿sí? Vamos a organizar a la familia, vamos a saber cuáles son nuestras funciones, qué es lo que hacemos, cómo lo vamos a hacer. Después, organizar a la empresa con un plan estratégico de tener una visión clara de dónde queremos llevar a la empresa. Toda la cuestión organizacional que ya nuestra amiga Verónica nos pone aquí en el chat del Facebook, que ella está trabajando ya en las políticas, en los procedimientos, que son bien importantes, porque son lo que le dan movimiento a la maquinaria y al entramado de la empresa. Y después poder delegar, ¿sí? Que cada uno sepa cuál es la función que le toca en el puesto que tiene, sean familiares o no, y posteriormente supervisar a través de un esquema ya de gobierno corporativo,
en donde la asamblea de accionistas se reúna a revisar resultados, el consejo de administración guíe y supervise la operación de la empresa y el director general que sea quien ejecute, ¿no? Para todo esto tenemos que encontrar los espacios, las formas y tener claramente los perfiles del tipo de director, del tipo de consejero. Y algo bien importante, darle al fundador o a los fundadores el reconocimiento que se merecen por el trabajo que han hecho y la seguridad de que van a seguir teniendo un nivel de vida como lo conocen, que no van a ser arrebatados del patrimonio, de la operación, de la empresa, porque al final del día, para los fundadores es incluso un proceso de duelo, ¿sí? Porque estás perdiendo una actividad que desarrollaste durante 20, 30, 40 años, y puede llegar el momento en que cuando se retiren, no saben qué van a hacer. Entonces, tenemos que trabajarlo todo esto de manera multidisciplinaria, con muchísimo tacto, con mucha delicadeza, porque siempre va a ser una cuestión complicada. No podemos nada más arrebatar y decir, ya llegamos, con permiso, y pásame la empresa. Tiene que ser algo consensuado, como muy bien dice Jesús, que haya el convencimiento por parte de los fundadores para que este trabajo pueda llevarse a buen término. Yo conozco también empresas que tienen protocolo familiar, pero lo tienen en un cajón y ya se olvidaron de él después de por alguna mala experiencia. Yo creo que Carlos y Jesús también tienen experiencias como esta. Entonces es bien importante que todo este trabajo se haga de manera delicada y que se haga con toda esta claridad y con todo este convencimiento. Muchas gracias, Fernando. Yo aquí la verdad es que me quedo como con algunas dudas que no sé si nos puedas ayudar a resolver. ¿Hay alguna diferencia sobre cómo podemos financiar, bueno, Fernando y todos, ¿no? ¿Cómo podemos financiar una empresa familiar versus una tradicional? O sea, existe, cuando vamos a un banco y nos van a decir, ¿eres empresa familiar tradicional o simplemente soy una SA y soy exactamente igual? ¿O los bancos van a prender un foco rojo? ¿O como empresa familiar tengo algún extra o algún beneficio o encima, o sea, o peor, ¿no? Me puede perjudicar ser empresa familiar. Yo creo que va en función del grado de institucionalización que tengas. A los bancos, obviamente, cuando tienen una relación de negocios o comercial con algún cliente, le va a interesar la permanencia que este cliente le pueda garantizar, sobre todo si vas a pedir un crédito a largo plazo. Obviamente les va a interesar a los bancos saber que si se van los fundadores, la empresa no se va a venir abajo, sino que hay un plan de sucesión, que es una empresa organizada, que hay una institucionalización. Por ejemplo, un dato, el Banco Mundial considera que una empresa familiar institucionalizada incrementa su valor hasta en un 20%. Entonces, wow, ese 20% te permite tener mayores garantías para los bancos. Y lo mismo pasa con las grandes transnacionales, que obviamente van a querer tener dentro de su padrón de proveedores a empresas con las que puedan contar en proyectos de largo plazo, no una empresa que corre el riesgo de desaparecer el día de mañana. Entonces, tienen estos beneficios, el tener una empresa familiar institucionalizada, obviamente te va a redituar en cuanto a financiamiento y en cuanto a integrarte a cadenas de valor con otros proveedores. Bueno, pues esto, la verdad es que no tenía ni idea del monto que sube en valuación una empresa al ser familiar institucionalizada. Entonces, casi que todos los que tengan empresa familiar, pónganse a escribir, por favor, sus protocolos. Te quería comentar algo nada más, un poco en el mismo tema y en la misma línea que comenta Fernando. No solamente te ayuda en términos de pedir financiamiento en instituciones bancarias, sino casi la gran mayoría de los programas de apoyo que ofrece la Secretaría de Economía o cualquier otra entidad, va a calificar mucho más, o sea, me refiero, va a darle mayor valor a una empresa que tenga de alguna u otra forma un plan
de institucionalización, es decir, tener un gobierno. No necesariamente tienes que tenerlo, sino por lo menos demostrar que estás en vías de tenerlo, para tener acceso a otro tipo de financiamientos más asequibles a las empresas familiares, ¿no? Por ejemplo, si quieres ir a la Secretaría de Economía y entrar a algún tipo de programa específico, ya no hay tantos de fondo perdido, pero bueno, había de fondo perdido. Vale mucho más una empresa que puede demostrar que ya tiene cierto grado de profesionalización y de institucionalización que una que no lo tiene. No, es lógico, o sea, finalmente, como bien dice Fernando, si tú me garantizas que estás trabajando en esa vía, pues quiere decir que es una empresa que por lo menos estás apostándole a largo plazo. Aunque no lo tuvieras y le apostaras igual, aquí me lo estás demostrando. Entonces tienes ciertos puntos más para ese tipo de programas, ¿no? Nafinsa, por ejemplo, impulsa mucho los programas de gobierno corporativo para empresas familiares. Así le llaman, pero bueno, si hacemos un símil es un gobierno familiar. O sea, básicamente, si yo le demuestro a Nafinsa que estoy dentro de todos esos esquemas, Nafinsa me califica mejor. Ese es un buen tip para las empresas familiares, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, porque si es muchísimo lo que aumenta en valor por tener papel, ahora sí que papelito firmado, ¿no? Y pensaría que también justo Simi nos muestra, voy a poner su comentario, que nos tapa a todos, pero creo que el mayor reto que se ha presentado es el choque de ideas y el choque generacional, y un vicio de origen es el no haber definido por escrito funciones claras y separadas, que pensaría, ya ustedes me dirán, que la mayoría de las empresas familiares así empiezan, ¿no? Delimitar tiempos de familia y tiempos de negocio. Yo lo que siempre comento, contrario a lo que piensan muchos, trabajas en familia, qué fácil. No, sí, yo creo que es muy difícil. Yo no pienso así. Es que es todo lo contrario, es muy difícil. Me parece excelente el estacionamiento de los valores en la empresa, se basa en los valores de la familia. Bueno, ya no podemos ver un poquito más, pero la realidad es que, o sea, si viéndolo de manera muy concreta, como lo puedo visualizar ahorita, realmente para que esto empiece a funcionar como tal, es sentarnos a escribir qué queremos, como tú bien, o sea, como bien decían al inicio, es qué buscamos como familia, hacia dónde queremos llegar juntos, ¿no? Y empezarlo a poner en papel, ¿no? O sea, y escribir. Carlos. Fíjate que yo me voy un paso antes de eso. Estoy convencido que hay dos elementos importantes antes de comenzar a escribir esas intenciones que tenemos. Primero, viene ese deseo, efectivamente, de que las cosas sucedan y de entender que debemos de buscar colaborar y de que queremos hacerlo en pro del bienestar de la familia, ¿no? Entonces, si empezamos a cambiar un poco ese chip del por qué debemos de comenzar a hacer las cosas, eso debería de ser la base. Para entonces poder comunicarnos y comunicarnos de una manera realmente profesional, que eso debería de ser la base para el establecimiento de esas normas. Si nosotros comenzamos a hablar entre familia y empezamos a ser empáticos con los momentos de vida y con las etapas que está viviendo cada uno de los otros miembros de la familia, vamos a poder construir sinergia. Y una vez que tenemos sinergia entre la familia, ya vamos a poder empezar a establecer reglas. ¿Por qué? Porque si dentro de la familia no encontramos esa sinergia, si dentro de la familia no nos comunicamos, no somos empáticos y empezamos a poner reglas de inmediato y estamos enojados, pues por naturaleza yo voy a poner reglas que a ti quizá te afectan. Porque además en la familia sabemos que nos duele, ¿no? Y tú sabes de qué pie cojea tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu papá, y entonces no van a funcionar bien. Y esa podría ser uno de los orígenes por el cual muchos de estos protocolos se quedan guardados, porque realmente no se comunicaron, realmente no se llegaron a esos acuerdos previos y no se dialogaron las cosas que se tenían que dialogar. Entonces, es un proceso donde la familia debe de tener sinergia, donde la empresa debemos de buscar que sea competitiva, donde exista un gobierno que fomente el crecimiento y entender que estamos construyendo un patrimonio que debe de generar bienestar para todos. Para entonces pensar en ese proceso de sucesión y continuidad y que logremos esa trascendencia dentro de la empresa familiar. Pero
antes de escribir, yo sí los invito a que platiquen, a que tengan esa mente abierta, que se den los espacios adecuados y los momentos para comenzar a platicar y exponer lo que requieren, lo que piensan, lo que sienten. Encontrar esa afinidad entre los miembros, dialogar, fomentar la colaboración y sobre todo la sinergia entre familias. Si tiene sinergia, todo lo demás va a poder fluir de una mejor manera. Y muchas gracias, Carlos. Creo que tienes mucha razón en el tema de que primero tenemos que estar como alineados y viendo hacia todos un fin común, ¿no? Para después empezar este tema de profesionalización. Yo creo que hay mucha razón ahí. Y también hay, por lo que veo, o sea, varios de las personas que escriben, el tema siempre es un poco como ese choque generacional, ¿no? El papá ya es mayor, los hijos vienen con muchas nuevas ideas, el papá tiene todo el expertise, es el emprendedor, ¿no? El que sabe todo y tiene, o sea, ha recorrido mucho el camino. Y cuando llega el hijo y es que tengo esta idea, y el papá así de, oh, es que eso lo hice en 1974, no funcionó, ¿no? Entonces es como, sí, pero ya estamos en el 2020, sí, pero yo lo intenté y no funcionó. Que eso te puedo decir que inclusive en compañías muy grandes pasa, ¿eh? O sea, cuando vienes con iniciativas, de repente el señor que lleva años en la compañía y dice, no, eso ya lo hemos hecho. Sí, pero es que era otro momento, era otro mercado, estaba el ciclo del producto era diferente. Entonces es, ¿por qué no intentar? Y es no. Y hay mucho choque justamente generacional. En este caso, además de haber el choque generacional, también hay un choque de respeto y es, o sea, me ha tocado estar en discusiones, ¿no? De entre familia y que termina el papá diciendo, no me faltes al respeto. Y es, no te estoy faltando al respeto, te estoy diciendo mi idea, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendarían a las personas que están en esta situación, ¿no? Donde se trata de ir, todos tienen el corazón de ir hacia adelante, ¿no? Pero somos humanos y se entiende perfectamente, como decían, pues el fundador está viviendo un duelo, está llegando con cosas nuevas, hay muchas tecnologías que no comprende, que no entiende por qué hay que cambiar. Y también están los nuevos, porque también he visto como hijos se quedan totalmente frustrados al trabajar con sus padres, porque no dejan avanzar, ¿no? O sea, les ponen un freno total y se quedan súper frustrados y enojados y le dejan de echar ganas y dicen, ya, pues igual me van a pagar, me da igual, mejor me dedico a la fiesta. Entonces, ¿cuál sería ahí las recomendaciones de cualquiera de los tres que les podrían decir? Yo rapidísimo nada más fomentaría la comunicación, ¿no? Volvemos al punto. Sí, y además es muy común señalar al otro. Es que mi papá no quiere, es que mi hijo no hace. Si realmente comienzas por ti y tú dices, a ver, ¿cómo yo puedo fomentar la sinergia de mi familia? ¿Cómo yo puedo mejorar la comunicación con el otro? ¿Cómo yo soy empático del momento de vida y de las necesidades que tiene? Entonces podemos empezar a entablar diálogos más amigables, ¿no? Y que no van a caer en esos pleitos, ¿no? Ya de ahí se empieza a mover todo, ¿no? Pero si estás esperando que el otro cambie, y aunque suene a cliché o frase de calendario, pues el cambio comienza por ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para fomentar esa colaboración, para impulsar el bienestar de la familia y que encuentres esa manera de sinergia? No tienes que hacer que todos piensen igual que tú. Tienes que encontrar cuáles son los puntos que los unen y que esos puntos que los unen sean más fuertes, por lo cual decidan tomar las decisiones clave que se deben de tomar en cada uno de los siguientes aspectos. Muchas gracias, Carlos. Jesús. Jesús se quedó trabado. Se congeló. Fernando. Bueno, si quieres... en el momento clave. Entro al rescate. No te preocupes. Mira, yo creo que hay dos razones principales para entrar a un proceso como esto de institucionalización. Por un lado, la cuestión afectiva, proteger obviamente lo más importante que es la familia y las relaciones y la historia y el prestigio y el apellido, ¿sí? Pero también tenemos una razón más pragmática y más mundana, que es la economía, ¿sí? Yo creo que la profesionalización de las empresas obviamente va a ir en función a una mayor rentabilidad del grupo, mejores utilidades, e incluso en estos tiempos que vivimos,
temas de supervivencia, porque estamos viviendo por una etapa sumamente compleja, muy complicada económicamente. Ya nos anunciaron que el próximo año viene la recesión económica más grande de la historia desde los años 30, ¿sí? Pero al mismo tiempo que vemos toda esta complejidad, tenemos la opción grandísima, que ya quisiera cualquier otro país del mundo, de que nos estamos integrando la economía mexicana a esta región del TEMEC, ¿sí? Con el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Que va más allá de un tratado meramente arancelario, es un proceso de integración económica que conlleva muchísimas cuestiones que debemos de tener en el radar, porque hay cuestiones de regulación que se van a homologar, hay legislación en México que ya se está armonizando a la legislación norteamericana y canadiense, como temas laborales, como temas de anticorrupción, como temas de propiedad industrial, y esto nos va a orillar cada vez más a cumplir con los mismos estándares, ¿sí? Que las empresas norteamericanas, y que cuando vengan empresas americanas o canadienses a invertir en México, van a buscar proveedores que cumplan con todas estas regulaciones. Hoy en la mañana me habló un cliente, me dice que necesito ser proveedor de una, no voy a decir la marca, de la tienda esta enorme, pero me piden muchísimas cosas que no tengo. Bueno, esto se llama institucionalizar. También tenemos otra familia que era proveedor de una empresa del ramo metal mecánico, que me dicen, me están pidiendo un plan de sucesión. ¿Qué es esto? Y todo esto viene englobado en un proceso de institucionalización de tu empresa, un protocolo familiar, y bajar todos estos requerimientos a lo organizacional y a lo operativo. Y entonces tenemos que desde ya optar por una visión de ser mejores empresarios, ¿sí? Esto nos va a llevar a tener una mejor sociedad y a desconflictuar los temas con la familia desde el protocolo. Perdón, Jesús, te fuiste y rescaté el momento. No, perfecto, y te lo agradezco. Bueno, yo me quedé con lo que había dicho Carlos, yo creo que estamos en el TEMEC, pero no más muy rápido. Una sugerencia que les hago a todos es, si ya la familia tiene problemas fuertes, no intenten hacer un protocolo. No es el momento. Hablaba Carlos de la comunicación. Si la empresa ahorita está en un buen momento en el sentido de que se comunican todos, hay cierto nivel de armonía, adelante, vamos a darle. Pero si ya están conflictuados y fuertemente conflictuados, no se metan. ¿Y qué se hace en esos casos, Jesús? Se trabaja un tema más de conflictos y se trabaja porque ahí quiere decir que hay heridas de otro tipo. Okay. Cuando yo ya estoy anteponiendo mis sentimientos al negocio, quiere decir que hay algún tipo de reproches, algún tipo de sentimientos que van más allá del negocio. Y hay que tratarlos, ¿no? O sea, hay que verlos y hay que limarlos, pero primero mejorarlos por ahí, ¿no? Ese es el comentario. La segunda cosa es, siguiendo con lo que estaban comentando ahorita, es el protocolo no es la solución a todo, pero el protocolo es un buen intento de poner las cosas sobre papel. Ahora, no se trata de que se muera el protocolo. Se trata, por eso existen los otros órganos de gobierno. El protocolo no es un órgano de gobierno, es una herramienta, pero digamos, para eso existen los otros órganos de gobierno, como puede ser el consejo. So, tienes un consejo de administración, una junta directiva, un consejo de otro tipo, en fin, no tan formal. Uno de los principales elementos que tienen los consejos como responsabilidad es cuidar que el protocolo se lleve. Entonces, a eso, ahí ya le quitas el tema de si yo estoy de acuerdo y mi papá no, y si ya acordamos y ya llegamos a un consenso, el consejo como tal, que seguramente van a participar los familiares, pero también van a participar consejeros externos, tienen que cuidar que el protocolo se lleve a cabo, que el plan de sucesión se lleve a cabo. Y si hay alguna decisión familiar que vaya en contra de eso, su razón de ser como consejeros independientes es decir no. No lo pueden hacer así porque ustedes mismos llegaron a este acuerdo. Eso es lo que comentaba Fernando hace ratito, que es profesionalizar. Por ahí también decían, oye, procesos y todo, claro,
Yo no puedo gestionar una empresa si no tiene procesos. O sea que si no tienen procesos, pónganse a chambear porque necesitan tener procesos. Ya después que tengo, digamos, barrida la casa, entonces sí ya me pongo a decorarla, que sería todo el tema del gobierno. Okay. ¿Sí? Ahora, si puedo hacerlo todo en paralelo, adelante. Si estoy en el momento ideal, nada más con que no haya problemas, adelante. Siempre que hay una cuestión con los padres, que ya son grandes, etcétera, créeme, cuando ya tienes la oportunidad, quizás no con los hijos presentes, pero en otro tema, platicando con ellos, te entienden. O sea, cuando tú les dices a ellos, oye, ¿sabes qué? Pues mira, ya tiene 70 años, como veía por el caso por acá, tiene 70 años, pues, ¿qué te parece si ya vas pensando, no? Y le ayudas, porque sí, es un tema de duelo totalmente. Pero ojo, el mejor plan de sucesión arranca cuando los hijos son chicos. Ah, ¿verdad? Sí, sí, Ahí, cierto. ahí es el mejor momento. Muy ¿Cómo? cierto, Pero Jesús, no. perdón, pero al contrario de lo que pensamos, los empresarios creen que no, Sí. porque dicen, no, están muy chicos mis hijos. Yo todavía estoy fuerte. Sí, El plan no, de sucesión cuando estén chiquitos los niños. Es y mejor. sabes, y Aunque sabes tengan también 50 que, años, van a ser siempre chiquitos. Entonces, sí. es parte de la diversión. Y otra cosa que también se recomienda es que sea antes de que empiecen las novias y los novios, porque van a pensar que el protocolo trae nombre y apellido. Sí, me voy a meter rápido en ese tema, nada más sencillo. Sí. Yo he visto, bueno, y en experiencia lo platico, empresas con grandes dificultades, no por la familia, digamos, la familia carnal, sino por la familia Nuclear, ¿no? nuclear, sino por la familia política. Claro. Claro, claro. Oigan, y ya para cerrar, y una pregunta medio morbosa, ¿qué pasa si un familiar de plano no sirve para la empresa y nos está trayendo una anclota? ¿Cómo le decimos adiós a esa persona? ¿Qué podemos hacer Fíjate para que, perdón, hay que entender qué rol juegas dentro de la organización familiar y de la organización empresarial. Entonces, lo primero, bueno, un punto clave es entender ese rol, si lo estás llevando a cabo, si no lo estás llevando a cabo, y no mezclar una cosa con otra, ¿no? Entonces, si empezamos a generar la conciencia de cuál es el rol que estás jugando, qué lugar estás ocupando dentro de la familia, qué lugar ocupas dentro de la empresa, cuáles son las prioridades, qué es lo que deberías de estar haciendo en cada uno de ellos, muchas de las cosas se empiezan a acomodar solitas. ¿Por qué? Porque el problema es que efectivamente todos los solemos mezclar. Y entonces, como es mi hijo, pero no trabaja bien, pero entonces tiene que vivir y entonces ya tiene un hijo, le tengo que pagar más. Entonces empezamos a hacer un show de cosas que realmente son mucho más sencillas. Entonces es importante establecer y comunicar el deber ser de las distintas posiciones que puedes ocupar, y si alguien no agrega valor, pues hay que tomar decisiones. Si la decisión es cambiarlo, si la decisión es sacarlo, si la decisión ya dependerá, pero yo lo dejaría, aunque una visión romántica es qué valor estás agregando, qué valor agregas para tu familia, qué valor agregas para la empresa, qué valor agregas como socio. Y entonces, ¿qué rol estás ocupando? ¿Cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus beneficios? Y entonces tú también empiezas a ubicarte, ¿no? Una analogía muy común es la del avión. Oye, tú eres dueño de un avión. Al ser dueño del avión, tú decides para qué lo quieres utilizar y cuál es el destino al que va a llegar. Pero no por eso tienes que ser el piloto. Entonces, es parte de ver cuál es el rol que tú estás jugando. Entonces, cada uno de los miembros de la familia debe de ubicar el rol y a partir de eso tomar decisiones. Ok, ok. Y ahora sí, digo, ya para cerrar, que se nos acaba el tiempo, ¿cómo podemos hacer? O sea, si yo tengo a mi papá de 70, 80 años, ¿no? Yo a lo mejor traigo un empuje de 30, ¿no? Y vengo de una universidad donde me acaban de enseñar miles de nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos llegar a innovación? ¿No? O sea, ¿cómo podemos hacer que una empresa familiar eh, eh, entre a este momentum de aceleración tecnológica, de innovación, ¿no? Sin quedarnos atrás, sin tampoco, o sea, siendo empáticos
con nuestros fundadores, ¿no? Que son generalmente puede ser nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro papá, ¿no? Pero, o sea, lo que estoy buscando aquí más es como, ¿qué consejos prácticos les pueden dar para que hagan este tema de innovación en la empresa familiar sin que termine en pleito eso? Yo creo que el tiempo nos está empujando a ello. Creo que es una cuestión, como decíamos ahorita, de sobrevivencia en los próximos 5 años de aquí entonces, si no es que ya. Pero tenemos que tener las reglas claras en cuanto a la familia, el consejo de administración, el consejo familiar, el protocolo, y desde el protocolo sentar las bases de cómo ir innovando. Yo creo que nuestro marco de referencia siempre va a ser el protocolo familiar, el cual sí tiene que ser muy cuidado y muy bien hecho para que no pasen estas cuestiones de las que hemos venido Oye, y nada más hablando. aquí entre paréntesis, para eso están los expertos que están ustedes, ¿no? Que ya estuve poniendo ahí los datos de cada uno de ustedes para que los puedan contactar, pero realmente sí se necesita un tercero, ¿no? O sea, siempre un tercero es más fácil que te pueda llegar a decir, pues a lo mejor a mediar, ¿no? Un mediador. Sí, Es como, yo pensaría, o sea, no sé, yo pensando en mi hermano con mi mamá y así, ya yo creo que al tercer punto ya estaríamos. es que ¿sabes qué pasa, Grace? Es algo que todavía no está muy difundido el tema de las empresas familiares y la manera de gestionarlo. Lamentablemente hay muy poco alcance en cuanto a la información, se queda muy arriba en las universidades de mayor prestigio, y es algo que tenemos que democratizar. Por eso esfuerzos como este que tú haces de difundir estos temas son tan importantes, porque no podemos dejar esto para las empresas grandes o que coticen en bolsa o que tengan, no sé, muchísimas operaciones, sino que tenemos que cada vez más ponerlo al alcance de más personas. Y es justamente lo que Jesús y Carlos y nosotros estamos haciendo, tratando de difundir esto para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. Decía Carlos al inicio que las empresas grandes quieren tener las cosas positivas de las empresas familiares, pero las empresas familiares también tienen que optar por las cosas que dan beneficio en las empresas grandes, ¿no? Tenemos que mezclar todas estas cuestiones. Perdón, no más rápido. Yo le llamaría que somos facilitadores. O sea, el proceso es de usted, el proceso es de la empresa familiar, el proceso es de la familia. Lo que nosotros hacemos es simple y sencillamente facilitar. Y Sí. en temas de conflictos, o bueno, en mi caso, sobre todo en temas de conflicto, ¿no? Donde ya hay una situación un poco más pesada. Pero en términos generales es facilitar. No les vas a ir a decir cómo hacerlo, nada más les vas a ayudar a que lo hagan. A que se hablen bonito. No, ya que hagan las cosas por el bien de la empresa, por el bien del patrimonio, por el bien de la familia. Claro, Y es totalmente un de poquito acuerdo. como la salud, ¿no? Tú sabes, si tú vas y te haces un check-up, entonces sabes cómo te encuentras de salud. Si ves que no es tan grave, tú puedes buscar autoadministrarte y tomar decisiones por ti porque hay una conciencia de cómo te encuentras. Si de plano Claro. ves que es muy grave, recurre al experto, ¿no? Entonces es importante y es complejo porque muchas veces como empresa familiar o como miembro de la empresa familiar te da pena, crees que solo a ti te sucede, crees que eres la excepción cuando normalmente eres la regla. Entonces, sí, cuando hay cursos, hay dinámicas, hay pláticas, hablas un tema y parece que te están hablando a ti, pero pues realmente es lo que sucede en todos, ¿no? Y eso es importante retomar. Y me gustaría regresar tantito a lo de innovación que comentabas. Creo que hay 4 puntos importantes, ¿no? Uno, ¿qué tanto has fomentado la cultura emprendedora dentro de la organización? Eso es una parte clave. ¿Qué tan abierto estás a recibir nuevas oportunidades, a identificar esas oportunidades? Si ya perdiste ese olfato, ese instinto, esas ganas de ir tras la innovación y de detección de oportunidades, eso es clave y es algo que tienes que fomentar en todo momento. Otra cosa tiene que ver con cuál es tu estructura de la organización, si te lo permite
y si realmente le estás dando soporte a que esa innovación se dé. El que sigue es la visión estratégica o el plantear una estrategia que te ayude a llevar a cabo eso que tú estás pensando. Y por último, es la ejecución. Entonces, cuando llega a haber conflictos generacionales o de los distintos puestos, normalmente es porque algunos de esos factores están fallando. O no hay un tema en la cultura, o no hay un tema en la estructura, la estrategia no está bien definida, o la ejecución no se está llevando a cabo. A nosotros nos llegan muchísimos alumnos de la universidad que dicen, es que yo quiero hacer esto en mi empresa, bla, bla, bla. Ok, lo vas a comenzar a hacer, pero se quieren ir el siguiente año al extranjero. Pero solo quieren verlo desde afuera, ¿no? Entonces, muchas veces, pues también quienes están en la organización en ocasiones no saben o no tienen esa energía o esa visión de cambiarlo. Entonces, es un proceso nuevamente de encontrar la comunicación, llegar a la sinergia, fomentar la competitividad e ir haciendo este ciclo que ayude a que la empresa realmente pueda perdurar y trascender a lo largo del tiempo. Perfecto. Pues no, ya para cerrar, no sé si tengan alguna recomendación puntual que le quieran dejar a los emprendedores que que los vieron y que los van a ver en repetición ahí en Empowering Grace en el canal de YouTube para despedirnos. Bueno, yo empiezo. Gana la edad, muchachos. Muy bien. Bueno, no nada más decirles que no solamente cuando hay un fundador grande, quiere decir que no haya posibilidad de cambio. A veces la gran pregunta es si sé transmitirle a ese fundador lo que necesito. Y créanme que por ahí hay ciertos problemillas siempre. Pero bueno, solamente decirles que nunca es tarde para los que ya están en procesos avanzados, que se puede hacer, que lo deben hacer, que le van a sacar mucho provecho. Y a los que están iniciando, pues que empiecen desde un principio a pensarlo por lo menos y a reflexionarlo, ¿no? Ese es el mensaje que yo les daría. Agradecerte muchísimo, Grace, de veras, porque como bien dijo Fernando, raros son ahorita, en este momento y desafortunadamente, las opciones que tenemos para hablar de estos temas, ¿no? Pero aprovecharlo y agradecerte de todo corazón que nos hayas permitido platicar con la gente que te sigue. Gracias. No, gracias Jesús a ti de verdad por todo lo que sabes. Fer, ¿algún consejo en específico que le quiera dejar a nuestros emprendedores sobre este tema? Primero, mandarles un abrazo porque estamos pasando todos por momentos complicados, estamos en medio de una pandemia, estamos a las orillas de una crisis económica y tenemos muchísimos retos que enfrentar. Pero estoy seguro que las empresas familiares tienen una fortaleza que es su propia historia. Entonces, si jalamos de la historia, traemos en el ADN la fuerza necesaria para salir adelante. Aquí se trata de poner nuestra imaginación al servicio de la familia, de la empresa, y esto nos va a llevar juntos a salir de esto y salir muy fortalecidos y generar un mejor mañana para los miembros de las familias que vienen. Perfecto. Y Carlos, gracias, Fer, gracias por tu tiempo, y por todo también, por toda tu aportación. Gracias a ti, Grace, de verdad, muchísimas gracias por estos espacios. Sí, aquí mi recomendación es, comiencen por ustedes, ¿no? Céntrense en el valor y los valores y hagan que suceda, ¿no? Entonces, realmente tienen que comenzar a actuar, ¿no? Y háganlo en manera conjunta, platíquenlo, lleguen a esos consensos y empiecen a comunicarse de una manera profesional. Perfecto. Yo creo que eso es muy importante también. Pues bueno, con estos consejos yo me despido agradeciendo a la audiencia que estuvo con nosotros, a ustedes sobre todo, porque sé que el tiempo es súper valioso y es oro. Y la verdad es que todos los conocimientos que nos aportan vale muchísimo la pena. Estoy segura que va a haber muchas personas que tienen empresas familiares que van a estar en contacto con ustedes porque les interesa pasar, ¿no? Y con estos beneficios de institucionalizarse, creo que es algo primordial que se debe de buscar, ¿no? Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga. Otra vez, gracias, Vero, por el tema. Simi también, Orlando que estuvieron, Germán, a todos que nos estuvieron compartiendo sus experiencias, muchas gracias.
Gracias, chao. Mil Hasta gracias luego. por la invitación. Saludos a Gracias. todos.